Ay, ay, ay. Qué partidito, ¿no? Hablemos de la victoria de la selección Colombia sub-20 aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Y bueno, comencemos hablando del verdadero tema polémico, de lo que de verdad generó malestar, pues para quienes vimos el partido, porque todavía sigo viendo, leyendo comentarios de gente que está un poco alejada de esta selección Colombia sub-20 porque no le tienen fe, y la verdad no los culpo, pero para quienes vimos este partido, la verdad el tema arbitral dejó mucho que desear. Comencemos básicamente con la primera jugada, o bueno, con la primera de las dos jugadas que tuvo este partido en contra de la selección Colombia. El primero es el penal que comete el arquero de Sudáfrica sobre Canchimbo, minuto 2, minuto 3, una presión alta donde Neisser se tira esa pelota por encima, pero más allá de eso, el arquero de Sudáfrica, el arquero Smith Lowe, o Smith Lowe, como se diga, Smith Lowe termina pateando la pelota, sí es cierto, la termina o la alcanza a medio puntear, pero el pie queda extendido y termina impactando en la canilla de Joel Canchimbo. Desde el banco de la selección Colombia estuvieron tan seguros de la jugada que decidieron sacar la tarjeta verde, pedir la asistencia, pedirle al árbitro que vaya por favor a revisar la jugada, pero el saudí dijo no, que era un contacto normal. Bueno, yo no sé, en Arabia Saudita, para mí que no saben para absolutamente nada de fútbol, tienen una liga potente en cuanto a lo económico, pero en Arabia Saudita no saben nada de fútbol. No. Y encima tienen el Mundial del 2034, así que, bueno, complicado. Y la segunda jugada es, ahora sí, otro penal en el mismo arco, pero ahora sí que favorecía a los sudafricanos. ¿Qué pasó en esta jugada? Minuto 45 con 15 segundos, le pasan la pelota a Jordan García. García se termina resbalando, el balón lo queda ahí punteando, le queda el balón al 10 de Sudáfrica, el 10 de Sudáfrica hace el amague para afuera para tratar de sacarse al arquero de encima, se tira al piso, el árbitro pita penal, nuevamente el saudí pita penal, y el saudí, pues tan convencido de su jugada, la pitó. Desde el banco de la selección Colombia le preguntaron a Jordan, Jordan, ¿lo tocaste? Jordan, no. O pues al menos eso fue lo que se dio a entender, lo que desde planta baja comunicaron, porque no sé, Jordan García dijo que no, pero no sé a qué le dijo que no, a que no la revisen o a que no lo tocó. Desde planta baja dijeron no, que no lo ha tocado. Bueno, entonces le creyeron a Jordan, sacaron nuevamente la tarjeta verde, fueron a revisar, o bueno, el árbitro fue a revisar ahí junto con su asistente, miró la jugada y dijo que sí lo había tocado. Uno va a ver los brazos de Jordan García, no lo toca. Va a ver las piernas o el pie de Jordan García, sobre todo el pie izquierdo, y ahí me parece que es el contacto. Me parece. La vi varias veces, me parece que es justo ahí el contacto, pero es muy mínimo. Ahí ya entra muy a la interpretación del árbitro. El contacto es mínimo porque sabemos que el fútbol es un deporte de contacto y si no nos gustara el contacto nos fuéramos a jugar tenis. El tenis es bacano de por sí, pero no, el fútbol es un deporte de contacto. Jordan García alcanza a tocarlo, lo toca, de tocar toca el pie, pero es para desestabilizarlo y que se caiga como se cayó. A mí la verdad me queda dudas. Y para dimensionar que lo polémico que fue esto, Carlos Antonio Vélez, que es ya sabemos cómo es Carlos Antonio Vélez, dijo que en las dos jugadas se equivocó el árbitro. Y sí, pues Carlos Antonio Vélez dice que se equivocó el árbitro, pues algo hay que creerle a ese man, porque ese man, si hay algo que no es un hincha, eso, no, el man se quita la camiseta, ni camiseta tiene, y dice las cosas como son. O bueno, a mí personalmente me gusta escucharlo, sobre todo cuando se trata de Selección Colombia. Y si lo dijo Carlos Antonio Vélez, pues ¿quién soy yo para refutarlo? Para mí también en las dos jugadas se equivoca el árbitro central del compromiso, el saudí. Pero bueno, la verdad, a mí siempre me quedan las dudas cuando los árbitros son de esos países refalopas de Asia, como no sé, India, Bangladesh, de Arabia Saudita, de Qatar, todo ese tipo de árbitros a mí siempre me dan mala espina. En los árbitros que medianamente se puede confiar son en los suramericanos, los norteamericanos, los europeos, y uno que otro africano, y eso. Y de pronto los coreanos o japoneses. Del resto, árbitros de cualquier otra parte del mundo, siempre déjenme dudar porque ese tipo de árbitros no dan garantías. Dicho todo esto sobre el tema arbitral, ahora sí hablemos de lo que fue el partido como tal. Los primeros 5 minutos de la selección Colombia, que es por donde quiero comenzar este comentario de este partido, fueron justamente esos minutos donde vimos nuevamente esa selección Colombia del suramericano sub-20.
Yo sé que he sido muy reiterativo en estos 3 videos, en los anteriores 3 videos no ha habido momento en el que lo diga, no es la Colombia del Suramericano Sub-20, no es la Colombia del Suramericano Sub-20. Y he sido bastante cansón en ese sentido, pero es que una cosa es cómo jugaba esa selección Colombia de César Torres en Venezuela y otra cosa es cómo ha jugado en Chile. En Chile ha dejado mucho que desear, de hecho en el video pasado les comentaba que la selección Colombia de pura suerte, de puro milagro, quedó de primera de su grupo para poder enfrentar a Sudáfrica. Y más que buen fútbol, lo que había tenido era suerte, chispazos, ahí como que en medio a veces se acordaba de lo que era saber jugar, pero acá en estos 6 minutos parecía que sí, que la selección Colombia nuevamente se reencontró con ese fútbol bueno, con ese fútbol vistoso, con ese fútbol de presión alta, con ese fútbol donde los extremos son los primeros defensores, un fútbol que es algo muy distinto a lo que se acostumbra a ver en las diferentes selecciones de Colombia, en las diferentes categorías, incluso en la de mayores, sub-17, sub-15, todas estas cuestiones. Estos 5 minutos, 6 minutos y esta presión justamente de estos primeros 6 minutos hicieron que se consiguiera la jugada que ya les comenté de Canchimbo, donde Smith Lowe lo termina impactando y Neisser Villarreal se la termina comiendo, se la termina mandando muy, muy por encima y hasta ese entonces se miraba todavía ese Neisser Villarreal ansioso, nervioso, que no terminaba de encontrar su fútbol, pero en líneas generales el equipo era una tromba, estaba asfixiando la salida de Sudáfrica y Sudáfrica, como buena selección terca, quería salir jugando y nunca terminaba de hilar 2, 3 pases seguidos porque siempre la terminaban perdiendo, la terminaba recuperando Colombia máximo en la mitad de la cancha y justamente en la mitad de la cancha es que nace una pelota de Kenner González abre hacia Oscar Perea tira el centro cruzado, pasado para todos, ni los jugadores de Colombia ni los centrales de Sudáfrica la pudieron referenciar, pero de la nada apareció eyectado como una bala Joel Canchimbo para rematar esa pelota de contrapique, lo termina complicando a Smith Lowe, 1-0, ahí el lateral de Sudáfrica, Sibaya, se termina durmiendo, le termina comiendo la espalda a Joel Canchimbo, pero esto también producto del mismo estilo de juego de la selección Colombia. Cuando uno de los extremos está atacando, el otro aparece trazando una diagonal rápida. Siempre que Colombia pues, se acuerda de jugar a este tipo o con este estilo de juego, siempre el juego es así. Si Perea está atacando, Canchimbo aparece en una diagonal rápida. Si es Canchimbo el que está atacando, Perea es el que traza esa diagonal rápida. Así que por esa misma razón, ese estilo de juego de Colombia es bastante vistoso porque es un equipo aguerrido que termina ahogando al rival y que no le permite, más bien, no le permite generar absolutamente nada. 3, 4 pases seguidos, los sudafricanos la terminaban perdiendo. Entonces, este 1-0 parecía que listo. Ahora sí, hay que administrar. Estos sudafricanos van a dejar espacios. A la contra, esta selección Colombia es otra cosa. Y por ahí podría haber caído una goleada, por ahí podría haber caído un segundo gol en media hora, 40 minutos para ir acomodando este pleito, pero la cosa fue totalmente distinta. ¿Y por qué les digo que esto fue totalmente distinto? Sencillo. Aparte de la jugada del minuto 22 donde Perea da el pase de la vida a Kenner González y este termina definiendo muy al cuerpo de Smith Lowe, del resto no pasó absolutamente nada. De hecho, esa jugada que les menciono del minuto 22 es el oasis en ese desierto que fue el primer tiempo, porque es justamente en esa jugada lo que se hizo, lo que se pedía. Se hizo en esa jugada lo que se pedía, que era justamente aprovechar las transiciones, explotar los costados, porque a veces los centrales de Sudáfrica terminaban estando muy abiertos, el lateral estaba muy separado del central, por ahí había esa grieta por donde meter la pelota, y ahí se aprovechó justamente lo que más o menos se presupuestaba que podría llegar a ser la selección Colombia. Sin embargo, más allá de esta jugada puntual, todo y absolutamente todo fue de Sudáfrica. Minuto 16. Shaquille la termina mandando por encima y justo por el palo de Arizala o por el costado de Arizala. Una jugada donde Shaquille Abril, Shaquille O'Neal, le decía yo, Shaquille Abril termina llegando porque no era el extremo, era el lateral de Sudáfrica, un lateral que tiene una muy buena vocación ofensiva. Shaquille Abril, o mejor dicho, el técnico de Sudáfrica había identificado que el costado de Arizala es un costado bastante endeble y eso nos va a costar frente a España. Pero el caso en este partido, Shaquille Abril y el técnico de Sudáfrica identificaron que Arizala es un boquete por ese sector y por ahí llegaron y lo atacaron a Arizala. Abril termina enganchando, la termina mandando por encima. Aquí la primera gran jugada clara. La del minuto 26. Remate que tapó García. Otra cosa que también estaba pecando la selección Colombia es que en la zona de rebotes no ganaba uno. No ganaba absolutamente nada en la zona de rebotes y por ahí vinieron 2 remates. Uno al minuto 26 y otro al minuto 35. Minuto 30. Cacana la manda por encima tras un pase de la vida de Sibaya.
Otra jugada peligrosa de esta selección sudafricana. En esta vez no fue por el lado de Arizala, sino que fue por el lado de Sarabia. Sarabia que no es ese lateral como Arizala que termina dejando boquetes en la espalda, pero en algunas oportunidades se termina contagiando de lo que suele hacer Arizala, que se va muy para arriba y no termina volviendo. Le terminan comiendo la espalda. Acá justamente el atacante sudafricano termina ganando la línea de fondo, tira el pase de la vida y acá Sakala la termina mandando por encima. Aquí nuevamente Colombia se salvaba. Ya van hasta aquí, ojo. 1, 2, 3, 4 jugadas de peligro que ya les mencioné. Y la del minuto 41, Mijididi, sí, Mijididi, así se llama, Mijididi se lo comió tras el tiro libre de Abril. Una jugada ahora sí a balón parado, donde la selección Colombia tampoco pudo hacer un buen uso de la marca, porque terminaron marcando en zona, y a un jugador como este, Majididi, lo terminan dejando libre, cabeceando, solo contra García, aunque también termina cabeceando la 5,50 y sabemos que la 5,50 suele ser del arquero. Mijididi la termina mandando por encima y ahí Colombia se salva. Como les mencionaba al inicio de esta descripción de jugadas de Sudáfrica, todo fue de Sudáfrica. Más allá de la jugada del minuto 22, todo fue de Sudáfrica. Sudáfrica sí o sí merecía haberse ido 1-1 mínimo al descanso, pero afortunadamente para Colombia llegó el descanso, se terminó la primera parte y había mucho por replantear. Sin embargo, todo ese replanteo que se pudo haber hecho en el camerino, que se pudo haber hecho en el entretiempo, se fue al traste porque a los 15 segundos de iniciado la segunda mitad, García termina cometiendo un penal. El penal, como ya les mencioné en el apartado del tema arbitral, pues para mí no es, pero pues bueno, el árbitro lo terminó decretando a pesar de haber ido a revisarlo, lo terminó sancionando de igual manera, lo ratificó y en primera instancia García lo tapó a Vilacasi. Se le tapó el tiro a Vilacasi, el número 10 de Sudáfrica, pero lastimosamente se adelantó. Entonces volvieron a repetir el cobro y ahí sí Vilacasi mantuvo su palo, García se tiró al otro y 1-1 para Sudáfrica. Y aquí parecía que no, se le iba a venir el mundo encima a Colombia, parecía que los sudafricanos ahora sí iban a darle una pela a los colombianos, pero fue todo lo contrario. De hecho, fue sorpresiva la manera en cómo reaccionó la selección Colombia, porque a partir de ahí, tal como si hubiera sido un calco inverso, aunque no sé si eso esté bien dicho, un calco inverso, pero fue un calco inverso, por poner una expresión, a lo que pasó en el primer tiempo. Gol de uno y el resto de esa mitad para el otro. Así fue. En la primera parte, gol tempranero de la selección Colombia y el resto del tiempo, todas las jugadas de Sudáfrica. En el segundo tiempo, gol tempranero de Sudáfrica y todas las acciones peligrosas de Colombia. Una Colombia que no se achicopaló frente a esa situación tan adversa en la que se había puesto desde el arranque del partido y ya desde el minuto 57 desde el minuto 52, se miraba que la selección Colombia tenía otra actitud. En el minuto 52, a Neisser Villarreal le queda una pelota ahí ganada en línea de fondo, pero se termina descachando, desafortunadamente para él. Pero esto daba unas claves de que la selección Colombia tenía reacción, tenía actitud y que iba a ir a por todas a evitar justamente lo que podría ser un tiempo extra, porque no nos vamos a decir mentiras. En un torneo como estos, en los cuales se juega cada 3 días, un tiempo extra prácticamente te mata desde lo físico para el siguiente partido. Entonces, lo que tenía que hacer la selección Colombia era evitar justamente eso, evitar un tiempo extra, evitar unos penales, porque eso sí o sí involucra un desgaste adicional. Así que Colombia tuvo una buena reacción y esto hay que valorárselo. Tuvo una buena reacción, jugó bien, no mostró tanto el fútbol de Venezuela, que mostró en Venezuela, pero sí mostró carácter y actitud. Y aunque no jugaba tanto, o no jugó tan parecido como lo jugaba en el suramericano pasado, sí jugaba algo que medianamente se podía llegar a parecer. Y este fútbol interesante nuevamente de la selección Colombia, producto de la buena reacción que tuvo a pesar de recibir la segunda anotación, es que hace que al minuto 62, Neisser Villarreal ahora sí pudiera encontrar su gol, el primero de este mundial y el primero tras mucho tiempo, no marcaba incluso desde el suramericano pasado. Acá una jugada donde se desborda por el sector izquierdo. Aquí Oscar Perea nuevamente se hace protagonista, uno de los mejores jugadores que tiene la selección Colombia, por no decir el mejor. Oscar Perea, cuando Oscar Perea desequilibra, esta selección Colombia es otra cosa. Y aquí desequilibro por el sector izquierdo, pisó el área y cuando ya el jugador pisa el área, este man es mortal porque no lo pueden derribar. O el man te saca una jugada peligrosa o te puede generar un penal. No hay punto medio con Oscar Perea. Te sacó la jugada peligrosa, se la pasó a Neisser Villarreal, controló, amagó con el cuerpo, dio el giro sobre su propio eje, terminó rematando a pierna derecha, palo arriba y gol.
2-1 y aquí ya la selección Colombia empezaba a encaminar, ahora sí, justamente su clasificación hacia los cuartos de final. Porque la reacción fue muy buena, es que vuelvo y caigo en lo mismo, la reacción fue muy buena, empezó a tener un fútbol un poco más vistoso, un poco más dinámico, empezó a nuevamente a explotar las bandas. No era un fútbol de presión, pero sí era un fútbol agresivo, un fútbol que terminaba siendo vertiginoso para la selección Colombia y producto de esto es que empezaron a llegar las opciones, empezaron a llegar hasta que se consiguió el gol de Neisser Villarreal, que por cierto, pues muy valorable porque al fin Neisser se sacó esa sal, porque previo a eso había tenido un palo. No hay que olvidar justamente el palo cuando cabeció contra el piso, ahí la cabeció muy bien, desafortunadamente para él se termina estrellando contra el palo, pero ahí ya Neisser Villarreal se sacó la sal y simplemente daba la sensación de que había que liquidarlo, sí o sí, el partido había que liquidarlo porque no faltaba que de una u otra manera los sudafricanos se pudieran llegar a animar y efectivamente en una de estas jugadas es que los sudafricanos se animaron, para ser más específicos en el minuto 76, nuevamente Shaquille April terminó apareciendo por el sector derecho un riflonazo violento, el que le termina rematando a Jordan García, pero Jordan García también estuvo ahí muy atento y muy rápido de manos y de piernas para poder volar hacia esa pelota y evitar lo que pudo haber sido el 2-2 de Sudáfrica. Entonces, por esta jugada daba la impresión, hay que liquidarlo, no hay que dejarlos vivos, hay que liquidarlo, a pesar de que Colombia tuvo una con Jordan Barrera que gana línea de fondo y le pegó a Neisser en la cara, y otras jugadas que donde la selección colombiana no terminaba rematando al arco, pero estaban ahí, estaban encima de los sudafricanos, había que sí o sí liquidar este pleito. Y al minuto 90 más 5, más vale tarde que nunca, una jugada entre Rentería y Neisser Villarreal, tras una pérdida de la pelota, eh, creo que es Kenner González el que termina recuperando esa pelota, o no sé si en ese momento ya estaba en el partido, pero uno de los jugadores del medio campo de la selección Colombia recupera presión tras pérdida y bueno, ya se abre la jugada, pasa a Rentería, Rentería ve habilitado a Neisser Villarreal y Neisser Villarreal de puntacito la pone contra el palo derecho, 3-1 liquidado este pleito y la selección Colombia se clasificaba a los cuartos de final. A ver, en líneas generales ya para dar una reflexión final de este partido, es que esta selección Colombia sigue sin ser una selección regular y esto le puede costar horrores frente a España, porque sabemos lo que es la calidad individual y técnica de los españoles. De hecho, limpiaron a la que fue primera de grupo, que fue Ucrania. Los españoles limpiaron 1-0 a los ucranianos, que hace 4 años fueron campeones del mundo, que no es menor cosa. Pero en líneas generales va a ser un partido bravísimo frente a España, muy, muy bravo, un partido que se va a definir por detalles, que ojalá si la selección Colombia tiene una o dos jugadas, esas dos las mande a guardar porque los españoles no te van a perdonar. Va a ser un partido jodidísimo, una selección española que sabemos el talento joven que tiene, de cualquier parte lo consigue. Así que con un fútbol así, que sobre todo el del primer tiempo, no nos va a alcanzar. Nos va a limpiar nuevamente una selección europea como hace 2 años. Hace 2 años en Argentina nos limpió Italia. En esta ocasión puede que nos limpie España, jugando así, obviamente. Pero puede uno medio alcanzar a ilusionarse, aunque sabemos que ilusionarse con la selección Colombia siempre es un pecado. Uno puede llegar a ilusionarse únicamente es por lo que mostraron en el segundo tiempo, la buena reacción y un fútbol medianamente vistoso. Así que el pronóstico de ese partido es reservado, aunque si me apuran, no creo que le termine de alcanzar a la selección Colombia, porque no es una selección consistente. No lo es bastante confusa, se pierde por ratos de los partidos, no mantiene ese estilo de juego durante 90 minutos, aunque mantener ese estilo de juego tan físico también demanda bastante. Así que va a ser un partido complicado, pero los partidos hay que jugarlos y habrá que ver si la selección Colombia supera ese techo de los cuartos de final o se vuelve a estrellar ahí mismo. Dicho todo lo anterior, pasemos a hablar de los rendimientos individuales hoy en la selección Colombia, comenzando con Jordan García. Sí, es cierto, comete el penal, pero cuando Sudáfrica fue esa selección vertiginosa, esa selección que no le permitía hacer absolutamente nada a la selección Colombia, Jordan García los mantuvo en partido, un arquero bastante seguro, que pues en la jugada del penal es más un infortunio que una cosa producto de la misma idiotez de Jordan García. Se termina resbalando, se la termina cediendo al sudafricano, pero bueno, incluso tapa el penal ya después que lo obligaron a repetirlo. Ya es un infortunio completo el de Jordan, pero en líneas generales tuvo un buen partido y qué decir de la jugada que mantuvo el 2-1 parcialmente en ese partido. Sarabia le termina comiendo la espalda en una de las jugadas peligrosas que tuvo Sudáfrica en el primer tiempo, pero sí es un poco más consistente que su compañero, que es Arizala. Arizala deja muchas dudas, muchos boquetes,
Si bien es cierto, atacan bien, los dos laterales no terminan defendiendo de la mejor manera y queda ese boquete grande, muy grande por los costados que una selección con jugadores de jerarquía, con jugadores que sí sepan definir perfectamente nos puede cobrar, como puede ser el caso de España. Simón García, el mejor central que tiene la selección, pero se va a perder el siguiente compromiso y justo Simón García se pierde el partido más importante. ¿Y por qué? Porque en el primer partido frente a Arabia se hizo sacar una amarilla bien estúpida. Esos son los pequeños detalles que terminan condenando a los jugadores colombianos. Yeimar Mosquera no brilló tanto en este partido como por lo general el que más suele brillar es Simón García, cierres buenos. El caso de Yeimar ahí cumplió, de hecho creo que en una jugada donde pudo haberlo empatado Sudáfrica, creo que es él el que termina perdiendo la marca. Elkin Rivero, no se notó mucho su presencia el día de hoy. Jordan Barrera apareció en una jugada y es justamente para abrir la jugada del segundo gol. Él es el que termina dándole el pase a Perea para que Perea se ilumine en el área, pero Jordan Barrera en sí no estuvo tan participativo en el juego el día de hoy. Kenner González es otra cosa. Kenner González por algo es el capitán, por algo es el que maneja los hilos en esta selección y muchas veces todo lo que pasa por la mitad del campo muchas veces termina pasando por los pies de Kenner González. De hecho, destraba la jugada del primer gol. Kenner González es un capitán muy, muy importante para esta selección Colombia y la verdad es como siempre mantiene un nivel muy, muy regular, siempre mantiene una media por partido de 7,5, un jugador bastante regular para la selección Colombia. Joel Canchimbo hace el gol, es un jugador bastante interesante, le sacó el puesto a Rentería y por algo se lo sacó. Neisser Villarreal por fin se sacó la sal y el día de hoy se fue de doblete. Y Oscar Perea es otra cosa. Si tocara sacar al más habilidoso de esta selección, definitivamente toca sacar a Oscar Perea porque es el único que tiene como esa magia, esa chispa creativa para poder encarar, pisar el área, generar peligro. Es el más desequilibrante, el más ofensivo de esta selección y la verdad se siente cuando él participa. Cuando este man agarra la pelota y pisa el área, es prácticamente medio gol. Y de los cambios, ¿qué se puede decir el día de hoy? Rentería, ingreso por Perea, Rentería le pone el pase a Neisser Villarreal, así que check ahí, cumple. Roiner Benítez, que salió por Barrera. Roiner me gustaba más cuando entraba en el suramericano. Acá todavía no me termina de convencer los ingresos de Roiner Benítez. Canchimbo salió por Bazán. Bazán entró justamente ya a poner un poco más de orden y equilibrio en la mitad y en la zona de los centrales. El mismo caso de Palacios, que salió por Kenner González. Entonces sí me equivoqué cuando dije que Kenner González ponía la pelota. No, es Roiner Benítez el que tiene que poner esa pelota. Kenner González por Palacios, no, como les digo, en los cambios de Bazán y Palacios es para poner un 4 nuevamente en el fondo y poner un poco más densa esa mitad del campo. Y el caso de Cavadía, que ingresó por Arizala, pues ya ingresó muy sobre el final y poco y nada se puede hablar de este jugador. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó este partido el día de hoy, partido que se complicó bastante, complicaron bastante los sudafricanos. De hecho, se esperaba que los sudafricanos puedan llegar a complicar teniendo en cuenta lo bien que lo habían hecho en la fase de grupos. Y cumplieron mucho, cumplieron con las expectativas de estos jugadores sudafricanos, terminaron flaqueando en la segunda parte y eso fue lo que les costó este partido y afortunadamente Colombia pegó en los momentos que había que pegar y supo reponerse desde lo anímico y desde lo mental, que eso ya es decir bastante de un futbolista colombiano. Se supo reponer, puso el pecho a la brisa y se llevó este compromiso. Habrá que ver cómo le va frente a España. Yo personalmente no creo que le termine de alcanzar con el fútbol que todavía muestra, pero se ha seguido viendo mejoras, se ha seguido viendo una evolución que no es una curva que vaya en vertical, sino que es una curva que va apenas despegando y quién sabe si le termina de alcanzar frente a España. Ojalá se vea esos picos altos, pero de manera más constantes frente a los españoles este sábado a las 3. Así que simplemente queda esperar a ver qué sale en ese compromiso. Muchas gracias por los que hayan llegado hasta aquí, hasta el final. Denle like, suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales. El link lo encontrarán aquí abajo en la descripción. No siendo más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.